Hola con todos y todas, sean muy bienvenidos a esta primera entrega del especial de Derecho y Dioses. Mi nombre es Genaro Ormachea y soy parte del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil Temis. Y en el marco de este especial me encuentro hoy hablando con un gran amigo, una grata compañía. Él es Luis Serrano Paucarmaita, un gran conocedor cusqueño. Él es máster en antropología social por la Universidad Nacional San Antonio Vaz de Cusco. Él es artista autodidacta y gestor cultural, quien nos va a hablar acerca de la mitología inca y cuál es el hilo narrativo que ésta tendría con algunos aspectos jurídicos. Vamos a hablar un poco de los dioses incas, cuál es la dinámica que también ellos tienen con la protección en general de todos los derechos fundamentales y algunas otras cosas que importan mucho para la comunidad jurídica vista desde otra perspectiva. Luis, un gusto de estar contigo y de conversar. Buenas noches, Genaro. ¿Qué tal, hermanos? Un saludo también a todos los estudiantes de Derecho que van a ver esta grabación. Y muchas gracias también por la invitación a Enfoque Derecho y a la Asociación Civil Temis. Siento que es muy importante que se traten estos temas, ¿no? Y que unamos un poco cualquier disciplina dentro también de las ciencias sociales y fuera de ellas, que nos lleve a tener un enfoque y pertinencia cultural, ¿no? Que es creo que, a lo que queremos llegar en común. Entonces, estoy abierto, ¿no? Un poco al diálogo en ese sentido. Buenísimo, de verdad. Muchísimas gracias por atender al llamado. Sabemos de que tienes una agenda bastante atareada por todas las responsabilidades académicas y culturales que haces allá en Cusco. Así que empecemos de una vez con lo que nos ataña, porque hay mucho de qué conversar. Para ti, Luis, ¿qué representación tiene el sol como deidad para los incas y si de pronto tiene alguna relación jurídica? Sí, en primer lugar, yo quería empezar a hablar un poco sobre esta concepción que se tiene de la sociedad inca, sobre todo con lo que se puede denominar deidades, naturaleza, espacio abierto, ¿no? La Pachamama. Creo que también lo tocaste anteriormente, ¿no? Actualmente estamos viendo de que hay muchas comunidades, por ejemplo, que están buscando que sus espacios abiertos, los ríos, los apus, los cerros tengan derechos porque los consideran como personas. Entonces, esto es algo que desde mucho atrás ha todavía calado y ha llegado hasta nuestro tiempo y espacio, ¿no? Sobre todo en cómo concebimos nosotros nuestro espacio abierto y nuestra naturaleza. Eso es lo que podríamos denominar deidades, religión andina, ¿no? Y es lo que nos trae un poco a la colación. La existencia de otras entidades humanas y no humanas dentro de, digamos, la sociedad andina, dentro del pensamiento, del espacio que el hombre andino posee, sobre todo enmarcado en la cordillera de los Andes, ¿no? Que como tú sabes es un espacio geográfico muy importante en el planeta que tiene sus propios climas y tiene sus propias sociedades y como tiene sus propias sociedades también tiene sus propias leyes, ¿no? Y así también tenía sus propias deidades, ¿no? Y entidades. En ese sentido el sol sí es importante, es muy importante, pero también habían otras deidades, ¿no? Otras deidades complementarias. A mí me gustaría hablar sobre todo desde este enfoque, porque bueno, soy del Cusco, ¿no? Y he estudiado, y hemos estudiado también de esto en turismo, ¿no? Antes, sobre todo el hecho de la importancia, ¿no? Del Coricancha, la ciudad Puma, esta ciudad del Cusco como una representación de la propia religión inca, ¿no? En ese sentido, quiero empezar desde diciendo que la organización social, político, religioso, desde el punto de vista antropológico, estaba un poco relacionada con el hecho social total, ¿no? Este es un concepto de Marcel Mauss que habla un poco sobre que, por ejemplo, estas barreras que actualmente vemos entre política, religión, entre gestión pública, entre economía, cada cual tiene sus leyes, sus propias reglas. En realidad en las sociedades antiguas y originarias, todo era algo que iba por un solo camino, no tenía una sola ideología de alguna forma. En ese sentido, lo que quiero decir es que tanto leyes que se pueden aplicar, digamos, en sociedades, como visiones que uno tiene de
como visiones que uno tiene de las deidades, sobre todo versadas en los espacios naturales, como quien dice, están íntimamente relacionadas, ¿no? Esta noción, sobre todo, a mí me llamaba la atención esta noción de un poco, digamos, gestión, ¿no? Gestión tecnológica, digamos, de los espacios. Tú sabes, cuando hemos ido a caminar por ahí, por arriba, Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara, Tamomachay, son espacios que tienen una gestión no solo tecnológica en cuanto al tratamiento de los espacios, porque tienen sus construcciones, canales de agua, sino también tienen una gestión política, social y religiosa detrás de eso. ¿Por qué? Porque habían castas sacerdotales, habían ayllus, había gente que se encargaba un poco de ver cómo iba a, digamos, en este caso, que es el agua, cómo iba a distribuirse, ¿no? Digamos, entre tal o cual panaca. Y de acuerdo a eso también habían mitos y sobre todo eran más estas deidades, estas entidades las que ordenaban, ¿no? Este espacio, el sol, la luna, las estrellas, las lluvias, el arco iris, todo esto es lo que podríamos encontrar. No sé si puedo transmitir para mi pantalla, pero un poco sobre todo para hablar en base al dibujo ¿no? Santa Cruz Pachacuti Salcamaigua, en el cual se expone un poco todas las deidades, ¿no? Este cronista del siglo XVII, porque claro, escribe su crónica en 1613, nos da una idea, ¿no? Nos deja un gráfico dentro de su crónica, según el cual había una pared en el Coricancha en la cual estaban representadas las deidades, ¿no? Del panteón inca, podríamos decirlo así. Entre las cuales, claro, está el sol, la luna, las estrellas, ¿no? Hay varias por ahí, pero sobre todo está este dios Tixi Viracocha, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre completo que tenía? Yo recuerdo que tú lo sabías completo, era Claro, Apu Contiti. exacto, era Texemuy, Upaco, Puntiti, Huiracocha, Pacha y Achachi, que en buena cuenta significa el transformador, el hacedor del mundo, y que tenía una carga bastante religiosa, bastante fuerte, pero sobre todo en cuanto al orden de las deidades y los númenes tutelares, sobre todo para establecer reglas, establecer la forma de cómo vive la gente dentro, o cómo vivía en este caso la gente dentro del Imperio Inca. En este sentido, hermano, el sentido de comunidad siento que es una regla general. Como quien dice, la ley general en los Andes, la ley general de la cosmovisión andina es la comunidad. ¿Por qué? Porque la persona se debe a la comunidad y la comunidad se debe a la persona, y también la comunidad se debe a las entidades, ¿no? Porque la comunidad solamente es parte de todos estos apus, de todas estas deidades que vemos alrededor. Entonces la comunidad es solo una parte más de otra comunidad mucho más grande. Entonces, este sentido de comunidad pienso que es el que, si es que existiera un tratado, ¿no? de derecho andino, debería ser, y es, creo, actualmente incluso las propias comunidades piensan así, ¿no? Tienen sus estatutos, sus leyes, y hacen respetar sus tradiciones, ¿no? Yo he estado en el linderaje de varias comunidades. Aquel linderaje es una tradición que, por ejemplo, actual, ¿no? Ya, que se trata en que en carnavales se delimitan los espacios, ¿no? Se recorre todo el espacio comunal, por ejemplo, en Tambomachay, ¿no? Se sube por arriba de los apus que están frente, Catunqui, Huaynacatunqui, bajas, ¿no? Por el Abra de Corao, le das la vuelta y llegas, ¿no? Otra vez a Tambomachay. Eso es por un lado. Por el otro lado, la mitad de la comunidad. Entonces, al final celebran. ¿Qué se hace en esos momentos? Se un poco se pone en orden anualmente los límites, ¿no? Que hay entre una comunidad y otra, y eso es algo que totalmente estaría dentro del derecho, no sé si de los espacios, el derecho de las comunidades frente a su espacio público y comunal, pues, ¿no? En este aspecto. Sí, definitivamente, eso ya va a jalar incluso a una protección un poco más de orden constitucional, ¿no? Acerca del derecho consuetudinario también, el derecho que tienen las comunidades campesinas, las comunidades indígenas en el respeto que le va a tener tanto el espacio público, pero sobre todo las personas al respeto de sus tradiciones. Pero esto me jala a colación de hablar de algunos otros dioses que en buena cuenta están, y muchos de nuestros oyentes
conocen, ¿no? Para la cultura inca está la luna, está el sol, están las estrellas, pero recuerdo mucho de que en alguna conversación que tuvimos hablábamos acerca, por ejemplo, del rayo, ¿no? El papel punitivo de repente de Numen que castiga a través de su fuerza, de su forma, a través sobre todo de la potencia que tenía el rayo. Y eso me gustaría, porque yo sé que tú lo explicas bastante bien desde el punto de vista de las crónicas. ¿Cuál fue el papel de repente de los cronistas en detallarnos un poco de cómo era ese miedo que le tenían los pobladores andinos al rayo, por ejemplo? Bueno, ahí habría que empezar por tal cuestión como miedo, ¿no? Claro, el miedo es un sentimiento natural, natural en las personas, sobre todo por el sentido de pérdida o, o por cualquier otro, digamos, componente, ¿no? Externo o interno. Sin embargo, en este sentido, todos los elementos, claro, como la cultura andina era animista, ¿no? Es decir, creía en que las entidades de la naturaleza tenían una vida, tenían una voluntad, tenían un propio sentimiento. En este sentido, habían dioses que tenían, así como nosotros, ¿no? Sí, nuevamente estamos trasladando el sentido de comunidad. Así como arriba, abajo también dice el principio hermético. Entonces, los dioses también eran comunidad y como comunidad tenían, si bien es cierto, su lado de orden y su lado de caos, ¿no? Este lado de caos era lo que nosotros como, digamos, runas y gente que vive ahí en constante, digamos, en constante interacción con esas entidades, podríamos considerar como un castigo, ¿no? Un castigo divino. Por ejemplo, las inundaciones, ¿no? Las inundaciones, el fenómeno del niño ahí en el norte, ¿no? Que sucede no sé cada cuántos años, el hombre andino lo entendía como una situación que era cíclica, ¿no? De la cual no podía escapar y para lo cual también había que prevenir, ¿no? Hay un mito también sobre uno de los hijos de Pachacútec, ¿no? El Amaru Tupac Inca, que tenía sus chakras, el que hizo sus chakras y por bien del dios Viracocha, ¿no? Dice, el dios Viracocha ordenó de que en esas chakras siempre lloviera, ¿no? A pesar de que hubo como unos 7 años de sequía. Esta sequía se puede interpretar como que no habían lluvias para, digamos, cosechar los campos de cultivo, pero también se podía interpretar como ya también la abundancia de lluvias, ¿no? Lo que estamos explicando, ¿no? Las inundaciones, huaicos, este fenómeno del niño que viene cíclicamente, ¿no? Y los andinos entienden bastante bien esta cuestión de los tiempos cíclicos, porque lo vivimos en nuestro propio calendario, ¿no? Tenemos época de lluvias y época de seca marcadas, ¿no? Estamos en una constante visión y sobre todo conexión con la naturaleza desde el punto de vista del calendario y el ciclo agrícola, ¿no? Entonces, eso es junto con y eso es lo que norma muchas, digamos, normas, ¿no? Ahora que podemos ver en las comunidades andinas que conviven generalmente con, digamos, estas entidades, los apus, ¿no? Que les dan el agua, también las distintas estrellas, por ejemplo, está Catachillay, ¿no? Catachillay o Cochillay, que eran los ojos de la llama, ¿no? Que desde la cosmovisión, desde el pensamiento y la mitología andina, es una llama que está yendo por el Vilcamayo, ¿no? Por este río celestial que es la Vía Láctea, ¿no? Es una constelación que se ubica justo al sur, ¿no? Donde podemos ver esto. Entonces, este orden aparentemente que el hombre andino podía ver en su naturaleza, lo transmutaba a su sociedad, ¿no? Y también normaba normaba sus hechos, ¿no? Sociales, por ejemplo, la agricultura, normaba el derecho del trabajo, normaba el derecho también del descanso, porque todo se regía en base al ciclo agrícola, ¿no? Y claro, las propias sociedades acá en el Cusco, sobre todo las élites, tenían su propio calendario, ¿no? Y el sistema de seques es justamente una trasunción de este calendario, ¿no? Es un sistema de 328 huacas, es decir, dioses también, deidades que estaban alrededor del Coricancha, ¿no? Y ese es un tema muy amplio para tratar. Sí, definitivamente. Recuerdo también alguna otra conversación que se hablaba acerca de un tema que para los estudiantes de derecho es súper importante, que son los tributos.
Por ejemplo, como todas las personas en una sociedad normal, y sobre todo en una sociedad justa, nosotros tributamos, digamos, ahora, bueno, ya con un sistema absolutamente sofisticado, tributos de primera categoría, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, pero en la Pero época... ¿quién dice que no había una sofisticación Exacto, antes? Ahí, exacto. ¿ah? Justo eso iba, ¿no? Porque al los incas ser un pueblo ágrafo, no, nosotros no teníamos o hasta ahora no tenemos la capacidad de saber exactamente en cuánto se daba la tributación o cómo era el flujo de tributación y hacia qué entidades iban. Por ejemplo, hasta donde tenemos conocimiento, había un tributo hacia el sol, hacia el Inca y bueno, hacia algunos ayllus reales, pero quizás también se tributaba a través de algún tipo de trabajo o hacia algún tipo de impuesto a otras huacas o a otros dioses en la cultura inca. Claro, por supuesto. Te estoy hablando justo del sistema de seques, ¿no? Este sistema de 328 adoratorios que había alrededor del Valle del Cusco, todo el Valle del Cusco. Entonces, habían caminos rituales, estos seques que salían del Coricancha. ¿Justamente para qué? Para recoger y enviar tributos de las periferias al centro y del centro a las periferias, ¿no? Como quien dice, este flujo de los tributos era como lo vemos actualmente y como creo que sucede en cualquier sociedad, ¿no? Va de afuera adentro y de adentro afuera, ¿no? Es lo que se dice la redistribución, ¿no? Entonces, nunca dejemos de lado que había siempre un sentido religioso y un sentido de orden, que no solo estaba en base, dictado en base, claro, al ciclo agrícola, porque, claro, si bien es cierto, somos sociedades ágrafas, fuimos sociedades ágrafas, y también fuimos sociedades que estaban totalmente o casi dependientes de la agricultura, ¿no? Para su subsistencia. Entonces, en ese sentido, ese era el principal orden que regía digamos, estos sistemas de redistribución de tributos, redistribución, como tú dices, ¿no? Pueden ser tributos materiales, bienes materiales, ¿no? O bienes ahí que puedas acumular, ¿no? Intercambiar, pero también eran servicios, eran inmateriales. Por ejemplo, acá en Cotacayi, no sé si conoces, es por el aeropuerto, ahí abajo es un sitio arqueológico pre-inca incluso, bueno, con varias ocupaciones, en el cual se descubrió por medio bueno, levantamientos arqueológicos, que era un espacio en donde estaban todos estos mitmas, ¿no? Gente venía de otras partes del Tahuantinsuyo que tributaba con su trabajo, ¿no? Mitmas, digamos, alfareros había, alfareros tanto de Tiahuanaco, alfareros de donde más había, creo que de Huari, inclusive habían de Arequipa y otros también orfebres había, porque encontraron horno, ¿no? Un horno también de orfebre. Era como, imagínate una gran casa cultural en donde tú les dabas comida, les dabas alimentación, a la gente venía de otros, les dabas también, bueno, les dabas, ¿no? Sus estímulos básicos y ellos tenían que ir todos los días, ¿no? Por su camino, por su seque, a tributar al centro, ¿no? A enseñar, ¿no? Quizás también a trabajar un poco en estos aspectos, ¿no? No solamente, digamos, tributando con bienes materiales, como dijimos, que era el bien común, creo, ¿no? Porque la mayoría de gente eran campesinos, pues, ¿no? Que trabajaban la tierra, pero también había gente que tenía otro tipo de actividades con las cuales podía tributar, ¿no? Y hay un interesante punto de vista, sobre todo desde el sistema de seques y este ordenamiento, en base a los 40 caminos, ¿no? Dice, y en base inclusive que se sigue un poco con lo que se sigue un poco con la tradición popular actual, ¿no? En un huayno cusqueño muy, muy conocido, ¿no? Que dice 5 por 8, 40, 40 cholas yo tengo, pero contigo, no, pero a ti, solo a ti te quiero y contigo es la 41. Entonces, esta noción de ordenamiento de 41 espacios y de 41 caminos todavía seguía presente, ¿no? Y sigue vigente actualmente en la tradición popular, ¿no? Estos 40 caminos se deben a las 40 esposas, ¿no? Que tenía Pachacútec y que recibió Pachacútec cuando volvió a tomar el Cusco, ¿no? Pachacútec tuvo que tener una unión política de todo el valle para poder defenderlo, ¿no? Frente a la invasión chanca,
como sabemos. Entonces, los ayllus originarios del Cusco fueron los que en orden de 40 dieron 40 mujeres, ¿no? Dicen ahí las crónicas. 40 mujeres en retribución, ¿no? A Pachacútec. Y Pachacútec, sin embargo, tenía solo una, que era la principal, ¿no? Era su pana Warmi, mamá Nahuarque, ¿no? Las otras eran concubinas. Estos 40 eran, según Tom Suidema, que hace una interesante descripción de cómo el sistema de seques puede ser un calendario también, se podían interpretar, dice, como 40 semanas, más o menos de 8 o entre 10 y 8 días, ¿no? En los cuales una mujer, dice, de cada parcialidad, de cada seque, venía al Coricancha a prestar sus servicios de matrona, ¿no? Porque eso también está, digamos, está en las crónicas, ¿no? Entonces, era un sistema también de ordenamiento, ¿no? Nunca creo que tenemos que soltar esto, ¿no? De que habían tiempos para hacer determinadas actividades, y ahí lo vemos claramente en el calendario ritual, pero también habían tiempos delimitados para los tributos, ¿no? Y en ese sentido, agosto y febrero, que actualmente son espacios muy importantes donde se rinde culto a la Pachamama, pues, ¿no? En los Andes, eran también tiempos de tributo, tiempos de tributación. Agosto era el tiempo en el que tenías que empezar las labores agrícolas, y febrero era la primera cosecha, los primeros frutos de la Pachamama. Luego ya seguía mayo, ¿no? La cosecha grande. Y así se puede desgranar mucho sobre esto, ¿no? Creo que lo importante acá es, y esto es algo que me gustaría que quizás quede en esta charla, es pensar esto como dije, ¿no? Con coherencia, pensarlo con pertinencia cultural, y esto es algo que ya la misma ley, ¿no? La misma ley lo defiende, ¿no? Hay un enfoque, ¿no? Desde el Estado hay un decreto supremo, ¿no? Que aprueba la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, ¿no? En el cual se contribuye en todas las instancias sociales, políticas y de la gestión pública también a la integración social, eliminación de prejuicios, ¿no? Y el respeto a la autodeterminación como sociedad, pero sobre todo con pertinencia cultural, ¿no? Entonces, esto es algo que deberíamos tomar no solo desde el derecho consuetudinario, sino también enfocarlo en políticas públicas que hablen un poco, ¿no? Sobre lo que los pueblos quieren, porque estamos viendo que ese es el sentir andino, ¿no? Viene de la comunidad, pero va hacia la comunidad también. Sí, exactamente. Y justo este pequeño preámbulo que tú haces, por ejemplo, de la Pachamama, es absolutamente importante, porque la Pachamama, al ser entendida como madre, como dadora de vida, como dadora de alimentos, como protectora, también termina siendo un numen tutelar, ¿no? Un dios dentro de la cosmovisión inca que justamente cumple esta función, ¿no? De madre. Entonces, hay algunos pronunciamientos de jurisprudencia internacional, lamentablemente el Perú está, no quiero decir retrasado, pero digamos que empezando a correr ya con este tipo de pronunciamientos, sobre todo por parte del Tribunal Constitucional, en este caso, de algunas salas importantes que pueden manejar este tipo de temas en vista de que a ellos llega estos procesos de cuidado medioambiental, entendiendo a la Pachamama, como lo decía, ¿no? Como un numen tutelar, pero sobre todo como dadora de vida, como Dios para los campesinos, para las personas que viven en el campo, también para las personas que viven en la ciudad. Por ejemplo, igual aquí en Lima vemos sistemas de caminos incas, porque de hecho el Capajñán ha conectado desde el río Maule en Chile hasta Pasto en Colombia, y podemos todavía seguir viendo la intervención inca en todos estos lugares, sin ir muy lejos, en la Universidad Católica está pasando por medio de nuestra universidad un camino inca, dado de que hay una interconexión de huacas. Entonces, lo que yo quería un poco preguntarte es, ¿tú crees de que la Pachamama como numen tutelar también era reglamentarista para los incas, o ella imponía algunas normas, tenía algún aspecto de justicia?
Claro, ahí tendríamos que revisar esta noción, ¿no?, de justicia que se tiene. No sé desde el derecho cuál es la justicia. Imagino que es algo que se deba también al bien comunal, pues, ¿no? O al bien social, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando, ¿no? En toda esta charla. Y estamos llegando a esa conclusión de que la comunidad es la que se expresa para hacerse sentir, ¿no? Se dice ahora. Las comunidades van, salen en marcha, se habla del otro, ¿no? Pero se habla del otro en un sentido de los otros, ¿no? Porque es la gente la que piensa, ¿no? Y es la gente la que hace su propio derecho. En este sentido, la Pachamama también es una entidad, ¿no?, que tiene su voz propia, los apus tienen su voz propia. Me gustaría citar ahí acá a Nazario Turpo, que era un gran altomisayo, que ahí también tuvo algunos viajes allá a Estados Unidos, a Washington, les invitados, ¿no?, por la gente de allá, sobre todo porque era un gran conocedor y sabio, ¿no? De lo que podríamos denominar, ¿no?, el espacio andino y el vivir ahí. Y él decía, ¿no? Se sentía muy feliz porque decía, ya sé cómo voy a poder, después de sus viajes, ¿no?, que tuvo allá a Washington, D.C., ¿no?, a exponer un poco y a hablar, ¿no?, con la gente de allá. Y decía, yo me siento muy feliz ahora porque ya conozco el idioma en el cual voy a poder expresar lo que quiere el Apu. Por ejemplo, cambio climático. Ahora todos hablan de cambio climático y es precisamente lo que el APU no quiere que pase, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a invadir, ¿no?, los terrenos, cuando las, digamos, empresas transnacionales, mineras o de cualquier otro tipo que quieren intervenir estos espacios a gran escala sin hacer, digamos, una correcta o sin pedir permiso a la propia gente o sin tener en cuenta lo que dice la gente, y no sobre todo lo que dice la gente, porque la gente puede tener intereses al fin y al cabo, estamos ya en otros tiempos, ¿no? Pero sobre todo lo que dice el APU, y hay personas, por ejemplo, como Nazario Turbo, que saben interpretar lo que dice el APU, lo que quiere el APU, y actualmente esto lo vemos, y esto es quizás como un pequeño adelanto, no sé, tú me dijiste que se iba a tratar en otro tema, pero lo vemos, ¿no?, actualmente en las conversaciones de los santos, ¿no?, en el Corpus Christi, lo que habla la gente, los santos deciden el destino de lo que va a pasar en el Cusco, ¿no? Se han portado bien, se han portado mal. Era lo mismo cuando el Inca reunía a las huacas en el Coricancha y hablaba con las huacas, pero en realidad, ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando con la gente, con estas representantes de personas que sabían entender a su apu. ¿Sí me comprendes? En ese sentido, era una conversación por otros, ¿no? Yo estoy hablando por otro, pero ¿por qué? Porque estoy defendiendo el interés de otro, del APU, pero también de la comunidad, ¿no? Entonces, ahí, y en ese sentido, el chamán y el altomisayo, el chamán yo lo digo desde el sentido de vista amazónico, ¿no?, de la Amazonía, es una parte importante en la comunidad porque sabe realmente comunicarse y expresar lo que quiere el APU, ¿no? Y en este sentido, el derecho andino es algo que sigue todavía en una constante, creo, o sea, algo que podríamos denominar como derecho andino, sigue en una constante, como quien dice, o sea, sigue vivo. ¿Por qué? Porque los apus no mueren, hasta ahora siguen dando, ¿no?, su punto de vista, ¿no? Tienen una perspectiva, y tienen una perspectiva de las cosas. En este sentido, si lo comparamos con otras deidades de antes, no sé, Zeus tendrá una perspectiva ya en Grecia actualmente, ¿qué dirá Temis, no sé, actualmente en Roma? Entonces, o la gente de allá que pensará, ¿no? Habría que saber cómo piensan ellos en sus ciudades. Pero acá en los Andes sabemos, ¿no?, que la gente y los apus todavía viven con nosotros y van a seguir viviendo todavía con nosotros, ¿no? Porque la gente lo quiere así, ¿no? Y también la gente quiere que sus espacios, ¿no?, sean respetados de alguna manera. Sí, definitivamente. Luis, de hecho es un tema súper enriquecedor que lo juntamos con el derecho y empieza a tomar mucho más forma, porque bueno, para un estudiante convencional
el hecho de hablar de Apus, del hecho de hablar del sol, de la luna, de las estrellas, de los mismos incas y cómo entendían los Apus y la gente que vivía en ese momento el derecho es bastante más complicado, pero en gran medida tú nos ayudas a entender eso un poco más y sobre todo a jalarlo desde un hilo interdisciplinario, ¿no? Porque como decía el maestro Carlos Santiago Nino, derecho está en el aire, ¿no? Y en buena cuenta también vivía en la época de los incas y los apus y la Pachamama y el sol y las estrellas, el puma. Fungían como jueces y como númenes tutelares. Entonces, yo de verdad te agradezco muchísimo por esta intervención. Ha sido súper enriquecedor poder conversar contigo otra vez y invitarte para los especiales que tenemos que en gran medida nos van a ayudar a poder ver el derecho mucho más allá de lo que dicen las leyes. Así que de verdad, Luis, muchísimas gracias. Si tienes de pronto algún mensaje para la comunidad universitaria que te está escuchando. Bueno, muchas gracias nuevamente, Genaro, por la invitación. También a Enfoque Derecho, la Asociación Civil Temis. Es importante, nuevamente digo, de que, como también lo dijiste, ¿no? De que se toquen estos temas desde las perspectivas multidisciplinarias. Y esto es algo que, bueno, desde la asociación cultural que llevamos con un grupo de gente acá en el Cusco, el Club de Caminantes Cusco, promovemos bastante, ¿no? Lo multidisciplinario y cómo el camino, el Capac Ñan, el recorrer estos espacios antiguos y verlo desde una perspectiva y una disciplina distinta, nos enriquece bastante como sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo es una perspectiva, y como lo hemos dicho, son muchas perspectivas, ¿no? Y así era el Coricancha, ¿no? Eran 41 líneas que venían desde todas las direcciones y cada línea tenía su perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, eso creo que es rico y es algo que también forma parte de la cosmovisión y del pensar andino, ¿no? No, digamos, dar pie al individualismo, sino sobre todo al diálogo en comunidad. Entonces, ese sería, creo, mi primera, o lo que me gustaría, digamos, dejarle a las personas que van a escuchar esta charla, que piensen al derecho como algo que se debe para la comunidad, ¿no? Para la sociedad, para la gente, y no para intereses individuales, ¿no? Que al final creo que es en lo que se falla a cualquier nivel, ¿no? De disciplina o en sociedad. Entonces, eso sería bueno verlo y que sea con un enfoque y con una perspectiva desde lo cultural, ¿no? Desde lo intercultural. Entender un poco al otro desde su propia cultura y desde su propio sentir. Eso sería todo, hermano. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, hasta una próxima oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias Luis y agradecerles a cada uno de ustedes que están siguiéndonos en este especial de Derecho y Dioses. Esta ha sido nuestra primera entrega. En estos momentos o en estos días vamos a estar subiendo las siguientes, así que muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales como Enfoque Derecho y un placer verlos, un placer verte Luis y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias, hermano. Saludos.